Seguimos nosotros en la mañana Muy y bien. ya lo tenemos allí como invitado que nos está esperando muy puntual, el ingeniero Gabriel Redemarque, productor agropecuario, vicepresidente de CRA. Hola Gabriel, ¿cómo andas? César y Gaby, te saludamos, Buen ¿cómo día. estás? ¿Cómo les va? Buen día, muchas gracias por el contacto. Bueno, Gabriel, siempre agradecidos con el medio, con toda la gente de Oliva, porque por allí esperamos tu mensaje. Cuando pusimos la foto, muchos productores agropecuarios nos preguntan, ¿qué hora está Gabriel? Claro. O ingenieros de la zona también, así que es muy esperada tu palabra, como para contar un poco, Gabriel, qué pasó el 9 de julio, de qué se trató. Yo le dije concentración, ¿está bien dicho? Decime vos, Gabriel, cómo es correcto mencionarlo. Sí, perfecto, está perfecto. Es una concentración, una manifestación en principio, de productores agropecuarios, pero que rápidamente, a partir de un llamado que hicieron los productores autoconvocados, se transformó en una manifestación de protesta para mostrar el descontento que hay en muchos sectores de la sociedad con algunas cuestiones varias de la marcha del gobierno nacional. Así es que se sumaron gente del turismo, por ejemplo, que están muy afectadas por las resoluciones que tienen que ver con la pandemia, gente de la educación, estuvieron alumnos, estuvieron padres de alumnos, estuvieron docentes, hubo gente del comercio, hubo gente de la carne, hubo gente de la industria, realmente de muchos sectores económicos y sociales de procedencia muy variada. Hubo gente de 20 provincias del país, simplemente manifestándose, pidiendo por su situación, pidiendo, fíjate vos qué notable, por la libertad para trabajar, la libertad para producir, reclamando por consignas que tienen que ver con la disminución de la presión impositiva, con la cantidad de variables que intervienen en la economía y en la actividad cotidiana de sus diferentes rubros para hacer eso, trabajar y poder sobrellevar una situación que económica y socialmente está cada día más complicada. Sí, tal cual. Por Sí. eso, Gabriel, te lo preguntábamos, porque por allí en varios portales y demás lo referenciaban al campo, y es como decís vos, en primera instancia Claro. dio como el puntapié inicial, pero me parece que fue Sí. más grande el Sí. espectro que netamente el campo. Sí. ¿Y cómo lo ves el gobierno con respecto a esto? ¿Vos pensás que va a surgir a efecto el tema de los reclamos? ¿O es un gobierno Mira, que no? nosotros hemos tenido en la semana que pasó reuniones con diferentes gobiernos provinciales, con los gobernadores de Corrientes, de Chaco, de Santiago en forma presencial, en estos tres casos, y con los gobernadores de lo que se llama el Norte Grande, que son las 10 provincias del norte, noroeste y noreste del país. Hemos tenido reuniones con los ministros de producción, aparte de esas provincias, también de Córdoba, de Entre Ríos, de Santa Fe, incluso de Buenos Aires. Y en todos los casos, yo te diría que la sensación es la misma. Los gobiernos provinciales están muy preocupados por esta situación, haciendo foco fundamentalmente en este momento en los problemas derivados del cierre de exportaciones de carne y cómo eso influye en sus economías provinciales, en las fuentes de trabajo, en los ingresos a las provincias y en el descontento general de la población, en un momento en que, hay que decirlo, los gobernadores están buscando votos para sus propias reelecciones en muchos casos. Y nos ha tocado presencialmente escuchar grandes reproches al gobierno nacional respecto a esta medida que realmente es inentendible. Entonces, frente a la pregunta de cómo va a continuar el gobierno, yo creo que está recibiendo fuertes presiones de los gobiernos provinciales y de alguna manera va a buscar salir de esta situación. Es muy difícil, te lo tengo que decir, creerle al gobierno, porque el propio presidente ha faltado en reiteradas oportunidades a la verdad, ha tomado decisiones totalmente contrarias a lo que en su momento nos prometió en dos reuniones que tuvimos con él en la Casa Rosada, la primera el 23 de diciembre del 2019, donde personalmente nos dijo que si algo había aprendido en su vida política era no cometer los mismos errores, por ejemplo, que había cometido en el 2008 y que había llevado a este enfrentamiento entre el gobierno, que lo tuvo él como protagonista en ese momento, era jefe de gabinete, y el sector productivo agropecuario. Y que cualquier medida que se tomara iba a ser producto de la discusión, de intercambio de opiniones entre el gobierno y la comisión de enlace. Bueno, nada de eso pasó. Fue una seguidilla de medidas
tomadas todas en contra de la producción, aumento de carga impositiva, aumento de restricciones, aumento de reglamentaciones, cierre de exportaciones, primero de maíz, después de carne. La verdad es que incomprensible. Y bueno, estamos en esa situación de falta de diálogo frontal con el gobierno. Eso te iba a preguntar, Gaby, ¿cómo era la situación hoy del diálogo con el gobierno? Complicada. Mira, hay desde mensajitos de WhatsApp a reuniones formales. El problema es que lo que se dice, lo que se acuerda, después no se cumple. Nosotros estamos participando en cuanta mesa de diálogo hay, convocadas en algunos casos por el gobierno, otras a donde se invita al gobierno. Estamos participando, por ejemplo, del controvertido Consejo Agroindustrial, estamos participando de la mesa de carne, de cuánta mesa hay, mesa de maíz, mesa de biocombustibles, pero lo que pasa es que lo que se resuelve, lo que se acuerda en cada uno de esos lugares, después no se lleva a cabo. El gobierno te cambia las reglas de juego permanentemente. Entonces, ha perdido la credibilidad de parte del sector productivo. Gaby, y por ejemplo, notas la presencia, por decirte, de un referente, tal vez, que es porque los medios lo marcaron más, de Patricia Bullrich. ¿Crees que, cómo crees que ha sido esa presencia? ¿Crees que estuvo buena, no estuvo buena? De tu parte, por ejemplo, de Cartes, ¿no le dan importancia o no te gustó realmente que le dieran tanta importancia a la presencia, por ejemplo, de ese político? Mira, en el acto pasó absolutamente Claro, desapercibido. Si tuvo presencia fue porque llevó sus propios medios para que la siguieran. correcto. Había una consigna muy clara en los organizadores y fue una de las condiciones que puso la comisión de enlace para participar del acto, que no hubiera en el estrado referentes políticos, para que no se desvirtúe el origen de la convocatoria, el espíritu de la convocatoria, que era justamente manifestar este malestar de un vasto sector de la sociedad y no politizarlo, no partidizarlo Correcto. al mensaje. Bueno, ella desoyó absolutamente ese pedido que se le hizo a todos los políticos y apareció montada a caballo, con un sombrero prestado, un poncho prestado y un caballo prestado. La verdad es que cayó muy mal. Sí. Y para ser de campo hace falta mucho más que presten 2 o 3 cuestiones de campo. El resto de los políticos lo entendieron. Había muchos políticos que pasaron absolutamente desapercibidos, hicieron sus declaraciones, pero no de manera rimbombante. Había políticos de todos los aspectos. Sí, sí, por eso lo imaginé. No, te repito, Gaby, ni a favor ni en contra de Patricia Bullrich. Tiene esa metodología con su equipo de medios de prensa y va haciendo por los diferentes sectores. Suponete si hay alguna manifestación en Chaco, aquí en Córdoba, en Santa Fe, donde sea, Buenos Aires, ella está con su equipo. Por eso te lo consultaba. Imaginaba la respuesta, pero bueno, estaba la consulta. Gaby, ¿se eligió San Nicolás por algo en particular? Por ahí los que no conocemos tanto del tema. Mira, los organizadores eligieron porque allí fue el primer grito para la Constitución y en defensa de la Constitución fue que se hizo esta manifestación. Esa fue la explicación que nos dieron. La verdad que fue muy atinado el lugar que se eligió. Había una explanada muy grande frente a la autopista, a un costado de la autopista. Y bueno, tiene ese peso histórico esa localidad, ¿no? Así que a cada uno de los que participaban se les entregaba una copia de la Constitución Nacional para resaltar justamente que lo que se estaba reclamando trasciende mucho más que las cuestiones económicas sectoriales, tiene que ver con independencia de poderes, con el respeto, por ejemplo, de una justicia independiente, por el respeto de la división de poderes, un pilar de la República, libertad de trabajo, libertad de movilizarse dentro y fuera del país. Por supuesto que con las restricciones que surgen de esta situación de pandemia, pero marcando también los desaciertos que ha tenido el gobierno nacional en el manejo de la pandemia. Se habló mucho del reclamo por la libertad. Fíjate vos qué paradoja en un país que hace ya muchos años que tiene un tiempo ininterrumpido de democracia. Se usó mucho en este 9 de julio Sí. Las frases de 1810, 1810, sí, sí. y las frases de ahora, Gaby, como decís vos, hay mucho paralelismo, ¿no? Y mirá cuántos años han pasado y se asemejan en un cierto punto. Sí, y sobre todo que como bien por ahí se dice,
es difícil para muchos resistir un archivo, ¿no? Mm. Y hay quienes están hoy en el gobierno que tenían posiciones realmente muy contradictorias, muy opuestas a lo que hoy están haciendo. Y bueno, contra eso también se trabajó, se machacó. Hubo mensajes muy espontáneos de gente que realmente la está pasando muy mal, clase media que se está cayendo a la pobreza y que quiere evitarlo. Gente que está tratando de generar puestos de trabajo y no solo no lo está logrando, sino que está desapareciendo su pequeña empresa, su empresa familiar. La verdad que se vivieron testimonios realmente desesperados de gente que la está peleando hasta lo último. Y, y bueno, y se suben a este reclamo del sector agropecuario porque ven en la dirigencia agropecuaria quizá el camino de protesta que no habían encontrado en otros dirigentes. O se suman Gaby también a un bloque fuerte, entonces Claro. se animan y está buena la aclaración que diste en tu introducción. Bueno, Gaby, era más que nada para esto, para charlar un poco con vos. Ya en otro momento haremos una nota más propicia con Claro. los proyectos de Cartes y demás, pero bueno, te queríamos tener tu palabra, sos palabra autorizada y qué mejor que tener un protagonista muy cercano a nosotros, en nuestra ciudad. Bueno, pero muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Un abrazo. Abrazo grande. Abrazo. Así pasaba Muy Gaby, bien. justamente, tu tocayo, Gabriel Tocayo. Medemarque, claro, exactamente, tu tocayo, contándonos un poco del 9 de julio, qué Muy ocurrió, para tener la voz de los Sí. protagonistas y gente que ha pasado allí, que ha estado, y que Exactamente. contara un poco. También era pertinente la pregunta que muchos oyentes nos hacían de la presencia de, por ejemplo, este político en Sí, particular, sí, señor. sin miramiento, ¿no? Sin Ni de un miramiento. lado ni del otro. Así que Exacto. así pasó el vicepresidente de CRA. Y como siempre le decimos a Gabriel, lo tenemos muy cerca